Yo no sé quién me achicó la letra, pero bueno, tendré que cambiar los lentes. Bueno, señoras y señores, bienvenidos al Palacio Balcarce, que es la sede del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Es una entidad mutualista fundada un 6 de diciembre del año 1924 por el coronel Manuel Guerrero. Yo, como presidente del Centro de Oficiales, le doy la bienvenida. Argentina, no me olvides, la otra cara de los 70, es un libro escrito por el doctor Héctor Guillermo Sotovía y presentado por el teniente coronel Carlos Enrique Alsina. El COFA, como centro de pensamiento y difusión, seleccionó este libro para ser expuesto a sus socios y amigos. Argentina, no me olvides, no aborda discusiones políticas o ideológicas, sino que recoge los testimonios de las 21.200 víctimas de las organizaciones armadas. Los señores Alsina y Sotovía acreditan las siguientes historias de vida. Es hijo del vicecomodoro Sotovía, 58 años de edad, piloto comercial de primera clase, instructor de factores humanos, abogado egresado del UPSFA, autor de 2 libros, Cuentos para las noches de inviernos, Historias reales con formato de cuento, Argentina, no me olvides, la otra cara de los años 70, relatos en primera persona de las víctimas o familiares directos de las víctimas del accionar subversivo en Argentina en los años 60 y 70. Ambos libros participaron de la Feria Internacional del Libro, llevada a cabo en mayo de este año. Y el teniente coronel Alsina ingresó al Colegio Militar de la Nación en el año 1968, prestó servicios en la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada, es paracaidista militar, realizando todos los cursos, adquiriendo las aptitudes de la especialidad. Continuó sus servicios en el Comando de Aviación de Ejército, realizando el curso de formación en la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina en Córdoba. Ahora me explico algunas cosas. Como aviador de ejército realizó todos los cursos en la especialidad, desempeñándose durante 9 años como jefe de diversos elementos de aviación. Prestó servicios en la jefatura 3 operaciones del Estado Mayor General del Ejército con el grado de teniente coronel. Pasó a retiro voluntario en diciembre de 1994. Desde el año 1975 a la fecha se desempeña como asesor en empresas del sector privado y organismos del Estado, tanto en el país como en el extranjero. Señores, el auditorio está a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Enrique Alsina. En primer lugar, mi agradecimiento al señor presidente, a la comisión directiva del COFA, a los socios del COFA que nos abren la puerta de nuestra casa para presentar esta obra. Y lo hacen por intermedio mío, que no tengo más mérito que el de ser socio del COFA. La invitación me la cursó el teniente coronel León, que me distinguió con su consideración por entender que mi participación en la vida actual, en actividades actuales que tienen que ver con el tema, son motivos suficientes como para que presente el trabajo de Guillermo. Yo no me autopercibo. Yo soy un veterano de la guerra contra el terrorismo. Yo peleé contra el terrorismo. Yo recibí ataques del terrorismo. Yo combatí en el monte, combatí en las ciudades. Si esto es un estigma para algunos, lo siento mucho. A mí no me avergüenza y no lo pienso ocultar. No puedo dejar de expresar mi gratitud a todos los presentes, voluntariamente interesados en un tema poco valorado, públicamente eludido por gran parte de una sociedad sin mucha información y poca disposición para asumir los costos a pagar por la paz y libertad, lograda
con el sacrificio de muchos y que pese al esfuerzo en contrario de muchos menos, gracias a Dios, aún hoy podemos disfrutar. Reitero mi gratitud por su presencia. Permítanme ustedes unas consideraciones previas. Sentimientos e ideas personales. Somos parte de una generación que hace ya muchos años debió enfrentar graves circunstancias que condicionaron lo que en aquel entonces era futuro y que hoy es ya el presente. El conflicto con Chile en 1978, por el cual, discúlpenme, pero yo hablo con las manos, perdimos 3 islas, pero que definió las limitaciones oceánicas de cada país. Ojalá fuese definitivo y sin segundas intenciones. Desde mi punto de vista, motiva la inevitable y constante aproximación de Chile al Reino Unido, ante un evidente aislamiento continental y una necesidad imperiosa de aliarse con quien pretende disputarnos la propiedad del mar continental y su proyección antártica. Entre paréntesis digo, lo que me hace dudar de que lo resuelto sea definitivo y sin segundas intenciones. Relacionado con lo anterior, cuando nací allí por 1953, disponíamos de un plazo de 30 años para resolver incruentamente la usurpación de Malvinas. En 1982, por diversas circunstancias, resultó inevitable enfrentar la batalla. Hoy debemos reflexionar y trabajar sobre esta temática, a la luz de la experiencia y con el satisfactorio reconocimiento para quienes dieron y ofrecieron su vida en las islas. Conmemoremos lo que querramos, pero conscientes que disponemos de 109 años para ser un país sólido en lo económico, creíble en lo político, con fortaleza internacional, no solo por los irreprochables fundamentos que surgen de nuestro derecho, sino y además, quiera Dios, por disponer de un instrumento militar que nos asegure alguna posibilidad, aún ante la circunstancia menos deseada, entre paréntesis, que nos permita enfrentar en mejores condiciones lo no definitivo y las innegables segundas intenciones. Con anterioridad a los hechos referidos, en la década del 70, enfrentamos una dolorosa batalla de la guerra contra el terrorismo, que lamentablemente continúa en otra batalla por diversos medios, con recursos muy sutiles e insidiosos, mucho más sutiles e insidiosos que la violencia, y que ha consolidado en forma artera el futuro, amenazando la seguridad de generaciones, empleando el ensañamiento de esta presunta segunda etapa de memoria, verdad y justicia contra las víctimas directas de su permanente lucha, el soldado. Aunque también, y resulta imprescindible tenerlo en consideración, contra el doctor Juan Carlos Cruz. Recordarán ustedes al doctor Juan Carlos Cruz, muerto recientemente en Morón, en momentos en que iba a retirar un aire acondicionado usado de la casa de su difunta madre. Tremendo ejemplo de la movilidad social que nuestro país permite. Tremendo ejemplo de la meritocracia que algunos desprecian. También debemos recordar al niño Lucio Dupuy, triste consecuencia de normalizar lo excepcional y no deseable. No podemos dejar de recordar que todos los días
nos sorprende una nueva muerte y produciendo una larga e interminable lista que no podemos dejar de tener presentes. Eso no se va a corregir si no valoramos la educación, el orden, el respeto, las instituciones y la familia. Por y para ello, desde hace unos años, quienes sin haber tenido la responsabilidad de las decisiones ni el conocimiento en detalle de las autoridades políticas, civiles o militares de aquellos años, quienes debimos enfrentar al solapado e insidioso terrorismo en el terreno, como decimos los militares, o en la calle, como dicen los ciudadanos de a pie. Y fuimos sus blancos, en términos militares también. Desde hace muchos años enfrentamos una maliciosa campaña por la reversión de la realidad, que ha transformado al delincuente en víctima y a quienes debieron enfrentarlos en verdugos. Quienes integramos la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo no lo hacemos en la búsqueda de beneficio personal de ningún tipo. Pretendemos no dejar inermes a hijos y nietos ante la amenaza del terrorismo de hoy y de mañana, por la irresponsable actitud de no aprovechar las enseñanzas de lo vivido. Buscamos justicia para quienes, sin tener responsabilidad política o de conducción, debieron enfrentar un enemigo que no provocaron, que no eligieron, para el cual no habían sido preparados específicamente, ni en la escuela francesa, ni en la Escuela de las Américas, donde estuve una semana cuando egresé. Tuve la posibilidad de conocer al entonces mayor Schwarzkopf, el oso Schwarzkopf, que después fue jefe de la campaña del desierto. Y me hicieron comer mono y víbora, que no le recomiendo a ninguno. Es todo lo que me enseñaron. Quienes integramos la asociación, Por todo esto, por lo que no está definido y conlleva segundas intenciones, nuestro agradecimiento hacia el autor y su obra. El doctor Héctor Guillermo Sotovía, abogado, padre de familia, trabajador independiente, colega piloto, ciudadano responsable que con su obra no hace más que confirmar la nobleza de la madera que le dio origen. Se ha sumado generosamente a una lucha de larga historia, ya que el terrorismo asola a la humanidad desde siempre. Lo continúa haciendo y lo hará en el futuro. Por lo que imperiosamente necesitamos ciudadanos que nos sigan en la lucha que nosotros tuvimos que desempeñar durante los años 70 y que no ha terminado. De no hacerlo, estaremos condenando a hijos y nietos a enfrentar un peligro que ya hemos vivido, del cual sería pecado no sacar conclusiones y aprendizaje. Y para ello tenemos que hablar. Tenemos que hablar sin la más mínima vergüenza. No la tengo. No cometí crimen alguno. Peleé en condiciones realmente inesperadas. No sabía lo que era el estado de sitio, no tenía idea lo que era el terrorismo. La primer hija que yo mi señora tenía un médico obstetra. Se llamaba el doctor Sergio Provenzano. Acá tengo un familiar que ha abierto los ojos cuando dije su nombre. El doctor Sergio Provenzano era hermano de Juan
Julio Provenzano, que murió en el edificio Libertad cuando ponía una bomba a Casabobo, y hermano de Pancho Provenzano, que murió en el ataque a la Tablada, donde murió mi primo, el teniente coronel Fernández Gutiérrez. Así que ese era el prejuicio que nosotros teníamos, o la animosidad que nosotros teníamos hacia el terrorismo. Ninguna. Eran simplemente los hechos los que hablaban y eventualmente los condenaban. Yo lo veo a Guillermo, que ya no es un pibe, pero como tengo hijos que están cerca de la edad, para mí es la generación que nos sigue. A nosotros nos llena de esperanza que ciudadanos argentinos, hombres ya apenas más jóvenes que nosotros, emprendan este camino, este difícil camino, este ingrato camino. No es fácil hablar del dolor, no es fácil hablar de lo que se condena aún sin saber. Y sin embargo, Guillermo, con claridad, con sencillez, amenamente, nos trae historias que nos ayudan a comprender un poco la triste realidad que nos tocó vivir y que ojalá no repitamos. La Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo se sorprendió, Guillermo, cuando vio la presentación, porque decía que va a presentar su libro el veterano Héctor Guillermo Sotovía. Lo que ocurre es que para nosotros, cualquier argentino que se comprometa contra la mentira, en favor de la verdad, en prevención de la violencia, contra el terrorismo, será un socio honorario. Y Guillermo, con su obra, que ojalá sea seguida por muchos libros más, tan exitosos, tan claros, tan didácticos como este, se ha ganado el lugar. Así que yo le quiero hacer, en presencia de ustedes, entrega de este diploma. Es un diplomita sencillo, como cualquier diploma, pero que en realidad no es un diploma. Esto parece un diploma, pero no es un diploma. Esto es un cheque al portador, que yo le entrego a Guillermo y lo hace acreedor de nuestro apoyo, de nuestra comprensión, de nuestra ayuda en lo que sea. Lo hace acreedor de nuestra lealtad hasta el último de nuestros días. Así que con la gratitud por tu obra, con la gratitud a la familia del coronel Grassi, acá al equipo de trabajo de Guillermo, te entrego, dejo el acto en tus manos y te deseo el mayor de los éxitos. Bueno, estamos en familia, así que los voy a invitar a comenzar a transitar por la historia de Argentina. No me olvides que comienza hace mucho tiempo, pero primero los voy a dejar con Ricardo Núñez, que fue el que diseñó la tapa y la contratapa de Argentina No Me Olvides, y él les va a explicar cómo y por qué y para qué se diseñó de esa forma. Bueno, estoy acá para acompañar a Guillermo. Mi nombre es Ricardo Núñez, como ya dijo. Me dedico, estoy muy contento primero por acompañarlo, porque no es, o sea, por haberme confiado en la tapa. La tapa es lo que hace que uno ve el libro y lo quiera comprar, es lo que hace que se diferencie de otros y que lo elija. Y ya venía él con algunas sugerencias en la tapa. Yo lo único que hice fue un poco plasmar lo que él quería, ordenarlo, ponerlo en distintos planos para lograr que cuando uno ve la tapa primero llame la atención, un poco con los colores, una paleta acotada, y después ir descubriendo de a poco, primero de un lado y después del otro. Y del otro se ve también que hay otra campana. Y lo que estamos mostrando es en la tapa, diciendo que esta campana va a sonar mucho más fuerte.
No tengo mucho más para decir de la tapa. Yo me dedico a escuchar a la gente, a atender su necesidad, a entender y a hacer propuestas creativas de impacto que le resulten. O sea, es un servicio para el libro de Guillermo. Yo lo que tengo acá es mucho agradecimiento por haberme confiado esta parte tan importante del libro. Así que bueno, breve en la tapa, abrimos el libro y pasamos ya al que continúe, ¿no? No sé cómo van a seguir. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahora va a tener unas palabritas Silvina Grassi, hija del teniente coronel Grassi, asesinado por el ERP en Córdoba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Silvina Grassi. Soy hija del general postmortem Jorge Oscar Grassi, asesinado por el ERP el 25 de septiembre de 1974 en una puerta de casa de 17 impactos. Todo esto fue a raíz de un frustrado atentado al regimiento aerotransportado de Catamarca, donde 100 terroristas quisieron copar para robar armamento y bueno, fueron repelidos excelentemente tanto por el ejército como por la policía de Catamarca y en su huida, que esto es dura 3 días porque fue el mismo día del atentado, del ataque a la fábrica militar de explosivos de Villa María el 10 de agosto del mismo año. Y esto en Catamarca se produjo entre el 10 y el 12 de agosto. Y los terroristas que huyeron, bueno, murieron en combate y en represalia por estos 16 terroristas, que fueron 14 porque 2 ya habían fallecido antes en combate, surgió la represalia de asesinar a 16 oficiales del ejército argentino, y por cada uno de estos terroristas iban a matar a cada integrante del ejército. La declaración justamente de esta represalia se hizo, creo que en la fecha entre el 20 y pico, 26 de agosto, donde Mario Santucho y Gorriarán Merlo, pertenecientes al ERP y al PRT de esta organización paramilitar, tomaron la decisión. Y bueno, comenzó el 25 de septiembre, o sea, un mes después, con el asesinato de papá en la puerta de mi casa, donde él me acompañaba todas las mañanas a las 7:20, me acompañaba a esperar el transporte del colegio. Y bueno, así que atrás nuestro, él se volvía, es una vereda muy ancha con un jardín, y él se volvía a casa, esperaba al soldado que lo viniera a buscar en un rastrojero para despistar, porque él era jefe de ingenieros en el comando del tercer cuerpo, y que es bastante alejado de nuestro domicilio. Y bueno, así que partimos con el transporte, y atrás nuestro un auto con 4 personas. Se bajaron y la ametrallaron. Toda la cuadra estaba cercada. Esta forma de hacer campana. Y bueno, mi papá falleció en la esquina de casa en un hospital privado, un hospital muy importante de Córdoba. Y si hubiera sobrevivido, le hubieran amputado ambas piernas con la metralla que le dieron. Al principio
yo no entendía nada porque me fueron a buscar al colegio y me dijeron retírese, agarre sus cosas y retírese a su casa. Yo temblaba, no decía nada, no preguntaba. Y bueno, llegué a mi casa, había mucha gente afuera, entré y estaba todo corrido, todos los muebles corridos y mi mamá que aparece de luta. No le pregunté nada, solamente me largué a llorar porque me imaginé que mi papá estaba muerto, pero no sabía por qué. Era una época muy difícil en la que vivíamos. Yo tenía 12 años y ese sería el último destino de mi padre porque se iba a retirar a fin de año. Y bueno, tengo una hermana más grande que le lleva 8 años. Y a los 2 años ella se casó, 2 años de lo de papá, y bueno, nos quedamos solas con mi mamá y mi mamá se dedicó a las víctimas del terrorismo. Fue la primera ONG, FAMUS, que eran familiares y amigos de muertos por la subversión, que se creó para rendir homenaje a las víctimas. Y bueno, yo lo fui acompañando, hacíamos una misa por mes recordando a todos los caídos del mes. La presidente de FAMUS era aquí en Córdoba, era la señora de Verdina, la mamá del subteniente Verdina que murió en combate en Tucumán por el operativo Independencia después de esta decisión que toma en ese momento la Presidenta de la Nación de hacer frente a la guerrilla, en ese caso la guerrilla del Monte. Y bueno, contando nuestras historias, yo me dedico hace años también a las víctimas del terrorismo, a rendir homenaje, a recordarlas y a contar la verdad histórica, porque es una parte de la historia o el inicio de la historia que está negada a raíz de todos estos atentados, que surgieron otras cosas, que llevaron a otras cosas, y hoy para el país y todos los gobiernos tienen en cuenta esta otra etapa que ha sido las consecuencias y no las causas. Y bueno, nos encontramos con Guillermo y yo aporté mi historia como muchas otras víctimas y cómo pudieron llevar o sobrellevar esta situación tan dolorosa, porque todos éramos muy chicos cuando nos pasó esto, cuando vivimos esto. Y bueno, nos marcó para siempre el terror con el que yo viví en mis 7 años cuando fuimos a Córdoba. Fuimos justamente después del Cordobazo, que se inició con todo este levantamiento de las masas. Y bueno, aquí estamos haciendo conocer la verdad histórica, y que nos acompañe en la sociedad, y en algún momento el Estado tiene que reconocer a nuestros muertos. Bueno, gracias Ricardo, gracias Silvina. Para mí es muy importante tener a la hija de una víctima de la subversión, de esa época tan dura que vivimos. Yo les voy a pedir, para introducirnos un poco, que cerremos los ojos y nos ubiquemos en el año 70. 1970, mi viejo y mi familia estaba destinada en Preston, Lancashire. Habíamos ido a comprar el sistema de armas MK-62 Canberra, que después voló gloriosamente en Malvinas. Y el primer contacto que yo tengo, el primer recuerdo, lo primero que recuerdo de esta etapa es, un día íbamos todos en el auto, pues solíamos salir los fines de semana a recorrer, y escucho a mi madre que le dice a mi padre, mataron a Aramburu.
y escucho dos nombres, Abal Medina y Firmenich. Y son el primer contacto en mi vida que tengo con el tema este tan trágico de nuestra historia. Bueno, dicho esto, después de la comisión volvimos acá a la Argentina, destinados en el área material Río Cuarto, Las Higueras, y bueno, le sale el pase a mi padre a Buenos Aires. Y obviamente, bueno, nos empiezan a contar una historia, porque claro, éramos del interior, veníamos a una ciudad llena de luces, con carteles grandes que se iluminaban y todo era bárbaro. Y lentamente, cuando llegamos acá, nos empezamos a dar cuenta que no era tan bárbaro. Empezaron a aparecer frases como: si te preguntan qué es tu papá es plomero, tu mamá ama de casa, no levantes cosas de la calle. Bueno, se me ocurrió un día preguntarle a mi viejo por qué no iba a levantar cosas en la calle. Fue la última vez que le pregunté por qué no, o sea, no se podía levantar. Ahí empiezo a tomar contacto con la realidad. Hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, una señora me preguntó: ¿y por qué se te ocurre escribir ahora el tema de las víctimas? Y le digo: mire señora, yo desde los 12 años vengo con esto, lo que pasa es que he sido un lobo solitario. Este libro surge de un primer libro en época de pandemia, cuando nadie podía hacer nada. Mi cabeza volaba, caminaba por las paredes. Se me ocurre escribir un libro que se llama Cuentos para la noche de invierno. Son historias reales con formato de cuento, y no sé por qué lo iba a mandar a editar y a último momento empiezo a escribir. Y me di cuenta que estaba escribiendo mi historia, cuando éramos niños. Lo lee mi cuñado, que es mi amigo de toda la vida, teniente coronel Eduardo Coronel, y me dice: mira, esto da para un libro. Y ahí empieza la historia de Argentina no me olvides. Es una historia que me recuerda a la Comisión Canberra, que fue un equipo de trabajo y volvió una familia. El resultado de Argentina no me olvides, yo soy la cara visible nada más, pero el trabajo real, y digo trabajo con todas las letras, ha sido de las víctimas o de los familiares. Yo les cuento que tuve que parar a la mitad del libro y tomarme un mes de descanso, porque la presión que yo tenía al escribir las historias, de tener que escuchar todo lo que esta gente había sufrido, fue tan grande que literalmente tuve que parar de escribir y me tuve que tomar un mes de descanso porque no podía seguir adelante. Y esto no es teatro, esto es lo que me pasó. Silvina lo sabe bien porque con ella hicimos su historia personalmente y nos quebramos los dos. Y soy un tipo bastante áspero, pero hay situaciones que a uno lo exceden. ¿Por qué? ¿Por qué contar estas historias 40, 43 años atrás, 50? Porque esto comienza no en el 70 como muchos creen, sino comienza con los uturuncos, con Macetti a la cabeza, los primeros movimientos insurgentes allá en el norte. Y bueno, en realidad yo siento que alguien que no tiene memoria, un país que no tiene memoria, es como un muerto que camina, no tiene destino. Yo comencé escribiendo este libro con mucho odio, lo voy a decir, porque yo quedé muy resentido con esta época. Lo que pasamos nosotros, no tuvimos bajas familiares, pero sí de amigos. Echegoyen, por ejemplo, Comodoro Echegoyen, que fue secuestrado y asesinado por la subversión, entregado por la mejor amiga de su esposa. O, por ejemplo, no puedo decir el nombre porque es una familia muy allegada nuestra, pero un brigadier al cual la hija le puso 2 bombas, compartía la oficina de al lado de mi viejo. Entonces, a mí se me hizo que valía la pena contar la otra historia, una historia que no está contada, que fue ocultada deliberadamente. No desde el punto de vista político, porque de esto, de fechas, nombres, cantidad de muertos, estaba ya el camino hecho. Otros antes que yo, y cuando no se podía hablar o era riesgoso hablar de este tema, habían hecho ya un camino importante y muy valorable, que
yo siento que vengo a contribuir con un granito más de arena. ¿A qué apunta? Apunta el libro y sus historias apuntan al costado humano, sin dejar de lado, digamos, el accionar propiamente, entre comillas, militar de la subversión, contar lo que pasó a esta gente. El libro también, y ahí me tuve que yo, digamos, como contener, porque yo en mis años, desde los 12 años, acumulé 2 bibliotecas o 3 y material, como tengo 7.000 o un poquito más de documentos en video de lo que fue esa época, y en algunos casos, como por ejemplo en el caso de María Fernanda Viola, tenía más material y más cosas para aportar de lo que ella me estaba contando, porque tengo el parte, entre comillas, de guerra del ERP, de ese atentado. Pero yo tuve que frenarme, porque la idea del libro no era que yo mostrara, sino que ellos mostraran lo que ellos recordaban y tal cual lo recordaban. Entonces, este libro, la particularidad que tiene es que respeta a rajatabla, sin ningún agregado más que en algunas historias, algunas pinceladas mías, haciendo referencia a lo que me hacían recordar que habíamos vivido nosotros. Yo, por ejemplo, quedé entre el fuego de Montoneros y la Policía Federal en Callao y Córdoba, cuando Callao era doble mano. Volví una tarde del colegio y papá siempre me había dicho, vos escuchás unos estampidos, te tirás cuerpo a tierra a la vereda. Y escuché 2 estampidos y estaba como un duque ahí tirado en el piso. Levanto la mirada y bueno, ahí ya vi un desastre, que no lo quise contar tampoco con detalles en el libro, porque yo lo que vi a los 12 años, la verdad que me dejó bastante marcado. Las imágenes que tengo de ese día no son, digamos, muy agradables. Entonces, el tema del libro es tratar de llevar la historia de mis hermanos asesinados por la subversión, no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista en el cual podamos en algún momento poner todo sobre la mesa y, como dijo Silvia Ibarzábal, porque este libro a mí me enseñó muchas cosas, entre ellas la palabra concordia, es decir, no olvidar, pero evidentemente el país, nosotros mismos, vamos a tener que hacer un punto y aparte en algún momento para brindar a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria mejor. Esa es la idea, mostrar. Por eso también está incluido Luis Labraña, ex mando intermedio de Montoneros, que en este momento trabaja por las víctimas de la subversión y ha dicho en numerosas oportunidades que, bueno, que estuvieron equivocados. Casualmente, y voy terminando con esto, antes de venir para acá, media hora antes, recibí una llamada por WhatsApp de la madre de Laura Ferrari. Laura Ferrari era una chica de 20 años que venía caminando por Cabildo, explotó una bomba y la bomba esa la mató. La bomba era de Montoneros. Me escribió para agradecerme el libro. Y la verdad que yo siento, y esto lo digo con total transparencia, los que me conocen saben que es verdad. Acá hay que agradecerles a los que se animaron a contar sus historias, a los que nos quisieron compartir, a los que tuvieron el coraje, porque hay que revivir esos momentos. Hay una parte que a mí me impresionó de la historia de Silvina Grassi, que dice que entra a la casa, tal cual ella contaba, que estaba todo hecho un lío, y encuentra una pequeña gotita de sangre en el piso, que evidentemente era del padre. Bueno, para mí esa gotita en mi cabeza significa un mar. Voy a terminar mi exposición con algo que les quiero compartir, si me permiten, para que ustedes vean y puedan también sentir lo que yo sentí cuando tuve que hacer las historias. Son 2 minutos nada más. A ver. Ahí está.
Dice así: mis abuelos salieron de la casa alertados por las detonaciones y gritos desesperados de mamá. Se dirigieron al vehículo y pudieron ver que María Cristina estaba tirada en el asiento, inmóvil. Yo estaba herida y me había hecho pis. Apenas me movía, pero estaba viva. Cristina no, ella estaba muerta. Mi abuela la levantó en brazos. Mi hermana parecía tener todo su pelito sobre la cara, y cuando se los apartaron para verla descubrieron que su cabecita estaba destrozada. Tenía la mitad de la cabeza como cuando cortás un zapallo. Le sacás no puedo seguir. Hemos quedado todos dañados por una guerra que dejó muchos muertos, familias destruidas. Me acuerdo que cuando murió mi hermana Miriam, mi viejo se largó a llorar y mi hermana le dijo: los hombres también lloran. Entonces, les propongo en este camino sacarnos un poco los trajes, cambiarlos por zapatillas, remeras y hablar, tratar de llegar a la gente desde el corazón. Yo les agradezco a todos los que han brindado su testimonio, porque incluso gente de la propia tropa no quiso dar testimonio. Gracias a Dios conseguí el testimonio del comandante Gamboa, que en ese momento era jefe del grupo Hachal, cuando derribaron el Hércules C-130 en Tucumán. Cuando él me contaba y se quebraba los gritos de sus compañeros quemándose adentro, y los que murieron después, porque muchos murieron después intoxicados. Yo les pido que asistan y que le digan a la gente que asista a las convocatorias. Es muy importante. Yo creo que hay que hacer dar vuelta a la hoja y seguir para adelante, pero con toda la verdad sobre la mesa, ¿no? Si no, no tenemos salida en este país. Así que bueno, les agradezco por haber venido. Discúlpenme que me ablandé, pero soy un ser humano y era chico y me acuerdo mucho de esa época. Fue una época horrible. Así que bueno, les agradezco por haber venido. Es importante la presencia en los actos, en las presentaciones de los libros, en no tener miedo a hablar con respeto y sin odio. Yo nunca pensé, y termino con esto, me había olvidado, nunca pensé charlar con el enemigo. Sin embargo, hice la historia de Luis Labraña y conocí a Luis Labraña, hablé con Luis Labraña y pude entender cómo un chico de 17 años llegó a empuñar un arma y formar parte de una organización terrorista que ensangrentó literalmente a la Argentina. Le voy a pasar el micrófono a Enrique. Yo, sin micrófono, así nomás en pelo, yo les invito a que nos pongamos de pie, porque en este momento nos acompañan en esta sala, aunque no los veamos, miles de camaradas que desde la gloria eterna agradecen su presencia, le agradecen al autor su trabajo, le agradecen a las familias su testimonio, a los colaboradores su esfuerzo. Son miles y miles de camaradas que nos están mirando desde la gloria. Muchos están presos. Hay muchos que están vivos y están presos y no pudieron venir. No gozan de una libertad que merecen y que no tienen. Y muchos otros están en sus casas
viviendo una vergüenza que no tienen que sentir, porque para algunos no han podido superar ese tableteo de mentiras con que nos han bombardeado durante 50 años. Y yo los invito a que hagamos un minuto de silencio en honor a ellos, en honor a ellos y en honor a todos los ciudadanos argentinos de buena fe que han sufrido por esta espantosa guerra. Y después de ese minuto cerremos con un caluroso aplauso y si le queremos preguntar algo al autor, fantástico. Como hacemos los militares, en el minuto de silencio me pongo firme y empiezo a contar el tiempo. Quieren conversar con el autor, es el momento. Doctor, yo le quiero expresar lo que recién le pregunté, que después iba a hablar, pero creo que ya lo contesto. No es que creo, lo contesto. La finalidad que lo llevó a escribir. Yo creo que eso nos debe indicar el camino a seguir. Sin política, sin nada, acá no hay problema de política, acá hay problema de saber qué pasó. Ahora es cierto, no puedo continuar, no puedo dar la boca sin saber lo que pasó. Su estado anímico me ha demostrado que realmente ese es el camino a seguir, porque a veces las lágrimas marcan el camino. Y creo que nos falta llorar, pero no por culpa, sino por orgullo, como lo manifestó el señor presidente de la ANMA. Es cierto, quizás hay gente que siente vergüenza. Comparto, no sé de qué, no sé por qué. Si yo solamente hice lo que debía hacer cuando mi patria estuvo en peligro. Y a modo de cerrar, siempre tengo esta frasecita que la utilizo. ¿Qué derecho les asistió a los terroristas para llevar a cabo semejante desastre? ¿Y qué culpa pagamos o pagan? Yo todavía no he pagado. ¿Qué culpa pagan los que en este momento están mirándonos o no han podido venir porque están privados de libertad? Porque solamente lo que hicieron fue defender su patria. No hay otra cosa. ¿Qué derechos y qué culpa? Si alguien me lo puede explicar, creo que es también una parte del camino marcado por la ley. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor brigadier. Muchas gracias al COFA. Gracias por haber Gracias por la asistido. presencia. Toma tu teléfono. Guarda tu cheque.